A principios de 1987, el mundo entero se despertó sobresaltado con una noticia que, de ser cierta, cambiaría para siempre la historia de la humanidad y nos obligaría a reescribir todo lo que habíamos contado, desde 1945, sobre el final de la Segunda Guerra Mundial. El primer titular de ABC al respecto se publicó el 19 de febrero. Aseguran que Hitler murió en Argentina hace 4 meses. Y a continuación, la noticia daba los detalles. Un acaudalado hombre de negocios argentino aseguró que Adolf Hitler falleció al norte del país y que su mujer, Eva Braun, aún vive con los hijos adoptivos del matrimonio. Las pruebas fueron ofrecidas por Max Gregorczyk, un empresario de Mendoza, 1097 kilómetros al oeste de Buenos Aires, y consideradas como un paquete comercial, ya que se han puesto a la venta por $500 millones. Según el hombre de negocios, el exdictador habría muerto a los 97 años y aseguró poseer cuadros suyos, así como los datos donde viven actualmente su esposa y sus 4 hijos. La primicia fue brindada hace unos días por la cadena norteamericana Viz News, a través de su corresponsal, que realizó una entrevista a Gregorczyk. Este se presentó hace un mes en la Delegación de Asociaciones Israelíes Argentinas, DAIA, donde ofreció el conjunto de pruebas. El presidente de la entidad, David Goldberg, admitió que vino como un comerciante a pactar un negocio y que lamentaba que se impusieran condiciones económicas para brindar datos sobre uno de los asesinos más grandes que han existido en la historia. También dijo que se vería obligado a investigar el asunto para corroborar la posible veracidad de los hechos. Durante los siguientes meses, ABC y los periódicos más prestigiosos de Europa y América siguieron la noticia con sumo interés. Sorpresa y reservas ante la noticia de la muerte de Hitler, inquietud entre los judíos mientras sigue la duda sobre la muerte de Hitler, y los judíos investigan la noticia de la muerte de Hitler en Argentina, fueron algunos de los titulares que dimos en este diario. En el último artículo se explicaba que la versión tiene para los judíos argentinos algunos asideros, ya que, según afirmó Goldberg, Argentina fue el paraíso de impunidad de los nazis durante muchos años. Historiadores como Félix Luna creen que el país fue, efectivamente, uno de los lugares que eligieron los jerarcas de Hitler tras la caída de Berlín para refugiarse y evitar los juicios de Nuremberg. Además de Adolf Eichmann, se calcula que unos 7.500 jefes y oficiales alemanes llegaron allí después de 1945, durante la presidencia del general Juan Domingo Perón. Entre ellos fueron detectados el médico José Mengele y Martín Bormann, quienes vivieron en Argentina bajo los falsos nombres de Ricardo Bauer y Eliezer Goldstein. El revuelo creado por la noticia fue tan grande que hasta el recién creado gobierno democrático argentino se vio obligado a responder. Miembros de la Cancillería aseguraron que existía un registro con las denuncias sobre presuntos nazis que aún se encontraban en el país y admitieron, además, que los servicios secretos israelíes y alemanes, con su anuencia, los buscaban. En este sentido, señalaron que el año anterior habían detectado al exoficial de la SS Teodoro Sonnen, de 77 años, y al oficial de la Gestapo Walter Kutzmann, que había muerto en un hospital de Buenos Aires pocos días antes y sobre el que pesaba una petición de extradición. Ahora, descendientes argentinos de muchos judíos que murieron en los campos de concentración se preguntan si es posible que entre quienes huyeron de los tribunales de Nuremberg también estuviera Hitler, podía leerse en la noticia. Pero del Führer jamás se encontraron más detalles que los aportados por el tal Gregorczyk, cuya versión poco después empezó a hacer aguas, tal y como destacaba ABC el 1 de marzo de 1987. Los cientos de reporteros que se lanzaron ávidamente tras la pista de semejante noticia están a punto de dar con la verdad. Todo parece indicar que el cadáver que querían hacer pasar por el del Führer iracundo pertenece, en realidad, al de un viejo pastor protestante fallecido el año pasado. La teoría, sin embargo, no es nueva ni se ha desvanecido desde entonces. En 2016, Abel Basti comenzaba su libro, El exilio de Hitler, Absalón, con estas 2 preguntas: ¿qué pasó realmente en el búnker de Berlín en abril de 1945, antes de que el Führer desapareciera para siempre de escena sin dejar rastro? ¿Es posible que se hubiera escapado y que la historia de su suicidio fuera una gran representación teatral? El periodista argentino defendía que el líder nazi no se había pegado un tiro,
sino que había huido a España antes de marcharse con Eva Braun a Argentina. Artículo de 1987, sobre la noticia de la muerte de Hitler en Argentina. Las otras muertes de Hitler. Existen documentos del servicio secreto alemán que dan cuenta de que llegó a Barcelona procedente de un vuelo de Austria. También del FBI, que indican que el ejército de Estados Unidos está gastando la mayor parte de sus esfuerzos en localizar a Hitler en España, y de los servicios secretos ingleses, que hablan de un convoy de submarinos con los jerarcas nazis saliendo con rumbo a Argentina y que hizo escala en las Islas Canarias, contaba el autor a ABC ya en 2010. En uno de ellos aportados por el libro, sin embargo, el dictador nazi aparecía como uno de los pasajeros evacuados en un avión procedente de Austria con destino a la ciudad condal, el 27 de abril de 1945. Aunque nadie duda hoy de que Hitler se quitó la vida en su búnker de Berlín el 30 de abril de 1945, las teorías sobre que logró escapar y vivir una vida secreta bajo otra identidad han sido numerosas. Según las declaraciones de las personas que presenciaron o intervinieron directamente en la incineración de su cadáver, el cuerpo y la cabeza ardieron al menos 2 horas y media sin interrupción, y fueron enterrados calcinados. La realidad es que, pese a todas las conjeturas sobre sus restos, Hitler desapareció sin dejar huellas y la zona donde se esparcieron sus cenizas en la capital alemana es hoy tierra de nadie. A pesar de ellos, 2 años después de su muerte, Louis C. S. Mansfield aseguró en un reportaje aparecido en un semanario suizo que no hubo ninguna cremación en la Cancillería y que el exteniente coronel del ejército estadounidense William F. Heimlich había declarado categóricamente que Hitler no había muerto, sino que se encontraba en algún lugar de Europa junto a Martin Bormann. En 1948 fue el nieto del mariscal von Mackensen, el teniente Arthur Friedrich, quien declaró que él mismo había viajado junto a otras 150 personas, incluidos el Führer, Eva Braun y Martin Bormann, desde el aeródromo de Tempelhof al de Trondheim, en Dinamarca. El 2 de diciembre de 1961, el concejal del ayuntamiento de Tel Aviv, David Yutan, afirmó que Hitler y su esposa no habían muerto. Se basaba en informes visuales de personas que dijeron haber visto despegar a un pequeño avión en una calle berlinesa cercana a su búnker y que luego el líder nazi desapareció en un submarino. En otro libro publicado por Albert Wollner en marzo de 1968, sostenía que había fallecido en 1947, en un convento perdido del Tíbet, después de haber conseguido escapar junto a Eva Braun. Su hipótesis se basaba en un diario escrito, supuestamente, por esta última, que ella misma habría enviado a un monje tibetano. El autor lo habría recibido de manos de un alpinista alemán que habría viajado a esa región. En las siguientes décadas hubo otras especulaciones sobre su paradero. La revista National Police Gazette, por ejemplo, aseguró a finales de los 60 que vivió escondido en una base ultrasecreta de la Antártida. Asimismo se defendió que su destino había sido el Mato Grosso, en Brasil, ayudado por el Vaticano, y que murió en 1984. Otras teorías lo situaban en Colombia, donde habría llevado una vida tranquila, como habría confirmado un agente de la CIA en 1955. Y una anciana argentina aseguró también que había trabajado para Hitler y Eva Braun, en 1956, en una residencia en Villa La Angostura. En 2018, un estudio realizado por un equipo de investigadores franceses publicado por la revista European Journal of Internal Medicine, concluía que Hitler murió como consecuencia de una bala y de ingerir cianuro al final de la Segunda Guerra Mundial. Para su investigación tuvieron acceso a varios fragmentos de los dientes del dictador celosamente guardados en Moscú. Los dientes son auténticos. No hay duda posible. Nuestro estudio prueba que murió en 1945. Ahora podemos poner freno a todas las teorías de la conspiración sobre él. No huyó a Argentina en un submarino, no está en una base oculta en la Antártida ni en el lado oscuro de la Luna, aseguraba Philippe Charlier, coautor de la investigación, a la agencia AFP.